término entre la monarquía y la república, desde finales de la dictadura de Primo de Rivera hasta los primeros meses de la Segunda República, ese intento por entrar en la segunda era dorada del patrón oro, que fue breve, efímera y polémica, esta de la segunda mitad de los años 20, la del periodo de entreguerras, a la que España se quiso unir tardíamente, como hay algunos testimonios, como esta fotografía en la que vemos a Pierre Quesnay, que era el director general del Banco de Pagos Internacionales, que estuvo aquí en Madrid en noviembre de 1930, visitando, ahí están el ministro de Hacienda y el gobernador del Banco de España, para, de alguna manera, estudiar la posibilidad de estabilización de la moneda española y de ingreso de España en el patrón oro, ¿no? Un intento que fue fallido, como fallido acabó siendo generalmente estamos aquí con las luces, como verán con la cámara subiendo. Fallido, digo, el patrón oro, este intento de patrón oro, porque acabó fracasando con la crisis del 29, y el sistema monetario no se acabaría reconstituyendo, como todo el mundo sabe, hasta después de 1945, con el sistema de Bretton Woods, al que España también se enfrentaría o se incorporaría tarde con el plan de estabilización de 1959. El devenir del patrón oro de entreguerras es bastante bien conocido, entre otras cosas gracias a este trabajo del año 95 de Barry Eichengreen, en el que mostró los que eran los principales problemas que afectaron a este patrón oro de entreguerras, todos los cuales acabaron también afectando e impidiendo que España se integrase en ese patrón oro siquiera efímeramente, ¿no? Uno de los problemas clave para que ese patrón oro no funcionara eran las incertidumbres y las pugnas políticas. Quizá el mayor símbolo de esas pugnas relacionadas con el patrón oro fue la polémica de 1925 entre Keynes y Churchill por la entrada de Inglaterra precisamente en ese patrón oro, pero esas incertidumbres fueron también claras y esas pugnas políticas relacionadas con el patrón oro fueron claras en muchos países. Quizá el más paradigmático de ellos fue Francia, ¿no? Otro de los aspectos que afectaron también al patrón oro del momento fue el nacionalismo, ya que los nacionalistas en muchos países querían, incluidos España, querían volver al patrón oro con la paridad oficial o la paridad que existía antes de la Primera Guerra Mundial, como hizo Inglaterra, por ejemplo, mientras que otros decidieron volver con una paridad devaluada, como haría Francia, y ese fue también otro motivo de polémica. Como motivo de polémica fue los problemas o las dificultades que tuvieron los países que se adhirieron al patrón oro o que quisieron entrar en él para preservar el equilibrio en la balanza de pagos, que no era nada fácil en los años 20. Y el último gran problema que afectó a estos intentos de recuperar el patrón oro fue la falta de coordinación internacional, que quedó ya demostrada muy pronto, en la década de los años 20, con motivo de las conferencias financieras internacionales de Bruselas y de Génova del 20 y del 22, que retrasaron, de hecho, la extensión del patrón oro durante bastantes años. Cabría preguntarse qué pasa con España, ¿no?, durante todo este proceso, y lo primero que habría que decir es que están relativamente poco estudiadas las conexiones que existen entre la política monetaria y la diplomacia económica relacionada con la política monetaria y la inestabilidad política en la que se vio inmersa España desde 1928-29 hasta 1931. Es verdad que el problema de la peseta se suele colocar dentro de la lista de factores que hicieron caer la dictadura de Primo de Rivera, pero creo que no se insiste suficientemente en este problema. De hecho, conocemos relativamente bien lo que son los aspectos internos de la política monetaria gracias a los trabajos de Pablo Martín Aceña, los trabajos pioneros de Martín Aceña y los más recientes de Elena Martínez Ruiz, que han estudiado el problema, pero no se le ha dado la dimensión que este problema tenía en el ámbito político y en el ámbito diplomático. Una dimensión que, si miramos los testimonios de la época, nos debería quedar más clara, porque no hubo prácticamente protagonista de la política monetaria en esos años entre el 28 y el 31 que no dejase sus memorias escritas sobre el problema. El problema, de alguna manera, centró la atención también de los primeros expertos en política monetaria del ámbito universitario español, y además la política monetaria fue objeto continuo de artículos de opinión en algunos periódicos, quizá el más relevante, El Sol, en el que el problema monetario apareció en la portada decenas de veces, literalmente, en esos 4 o 5 años que vamos a tratar, ¿no? Con lo cual creo que es un tema claramente candente. Habría que decir que España, también como ocurrió con el caso de otros países europeos, estuvo pensando establecer el patrón oro por primera vez, en este caso no restablecer, sino establecerlo por primera vez, aprovechando los beneficios extraordinarios de la Primera Guerra Mundial. De hecho, hubo un funcionario norteamericano, Arthur Young, que vino aquí en 1919 a hacer un estudio sobre la economía española
para, de alguna manera, ofrecérselo a los posibles inversores americanos, y él daba por hecho que España iba a realizar la estabilización. Pero a España le ocurrió lo que a otros países europeos, que le pilló la crisis económica de posguerra y sus efectos, por una parte, eso hicieron que retornaran los déficits, y de hecho los déficits muy altos de balanza comercial y con ellos de balanza de pagos, que impidieron la vuelta al patrón oro, y a ello se unió, también como ocurrió en otros países, la oleada de inestabilidad política que afectó a España entre 1919 y 1923, momento en que se proclamó la dictadura de Primo de Rivera. Con la dictadura en sus primeros años no mejoraron las cosas y no surgieron, digamos, oportunidades hasta el año, entre comillas, exitoso de 1926, simbolizado por el desembarco de Alhucemas y por el momento quizá culminante o de mayor estabilidad de la dictadura de Primo de Rivera, que permitió concebir nuevos proyectos, ¿no? Y curiosamente, a partir de 1926-27 se comenzó a hablar de nuevo, como ocurría ya en Europa, del patrón oro y de la estabilización monetaria también en España, ¿no? Se empezó a hablar sobre todo porque, como consecuencia de ese éxito exterior de la dictadura, desde finales de 1926 y a lo largo de los primeros meses de 1927, la peseta subió bastante de valor porque llegaron muchísimos capitales extranjeros a España. De hecho, la libra pasó de cambiarse de 32,84 pesetas a cambiarse solo por 28,51 y el dólar de cambiarse de 6,72 a 5,86, proporcionando lo que parecía una oportunidad de oro para estabilizar la peseta, y también fue motivo de preocupación porque no había ningún organismo, entre ellos el Banco de España, que tuviese el control de esa entrada y salida de dinero y tuviese el control de la estabilidad monetaria cara al exterior. Es aquí, en este momento de 1927, cuando surge o pasa a la palestra la figura de Luis Olariaga y Pujana, que era un personaje que había estudiado comercio, se había ido al extranjero antes de la Primera Guerra Mundial, había trabajado en Londres para distintos bancos extranjeros y también españoles con corresponsalías en Londres, y luego, posteriormente, a su vuelta a España, había acabado siendo profesor de economía en algunas universidades, y para la altura de 1927 era un miembro prominente del Consejo Superior Bancario, que era un organismo asesor bancario creado por la Ley de Estabilización Bancaria la Ley de Ordenación Bancaria, de diciembre de 1921, y que Olariaga de alguna manera consiguió el oído de los prohombres de la dictadura, del propio Primo de Rivera y del ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, para tratar de sacar adelante un doble proyecto en ese año de 1927, o que comenzó en 1927. El primer proyecto sería tratar de convertir al Banco de España, o incluir dentro de las responsabilidades del Banco de España, la de encargarse del valor exterior de la moneda y de estabilizar el valor exterior de la moneda. Y el segundo intento que llevó a cabo fue el de crear o realizar lo que en la época, y todavía hoy se llaman operaciones de mercado abierto, es decir, intervenir directamente en el mercado internacional de la peseta para conseguir que tuviera un valor fijo previo a su estabilización con el patrón oro. Este proceso fue muy lento, pero ya en 1927, en el otoño del 27, comenzaron los contactos con bancos centrales extranjeros sobre la posible estabilización de la peseta, y concretamente el secretario del Consejo Superior Bancario, Francisco Bernis, que era un personaje muy parecido a Olariaga en cuanto a su background, y que también tenía bastantes conexiones con financieros ingleses, se presentó por primera vez en el Banco de Inglaterra para comentar los posibles proyectos de estabilización de la moneda española, proyectos que fueron relativamente bien recibidos, pero que, como solía pasar o como va a pasar continuamente, por distintos factores se van a retrasar. Y cuando finalmente esos proyectos, ese intento de estabilización se lleve a cabo, va a ser ya en 1928, cuando esa posición privilegiada que había tenido el valor de la peseta comenzaba a disminuir. La peseta comenzaba poco a poco a perder valor, porque muchos de esos capitales que habían llegado en el 26-27, atraídos precisamente por la esperanza de pingües beneficios por una estabilización rápida de la peseta, comenzaron a retirarse al ver que esas esperanzas no se cumplían. Aún así, en junio de 1928 tuvo lugar se decretó el primer intento de intervenir para estabilizar la moneda, con la creación del Comité Interventor del Cambio, que fue una creación de Luis Olariaga. ¿Qué era lo que iba a hacer el Comité Interventor del Cambio? Pues era intervenir fundamentalmente en el mercado de la peseta en Londres, que era el principal mercado internacional de la peseta, creando un fondo de intervención de 500 millones de pesetas, que en teoría debían provenir, por una parte, los fondos del Estado, por parte del fondo de aduanas, porque las aduanas se cobraban en oro en aquella época, los aranceles, y por otra parte debían provenir del fondo de oro, de las famosas reservas de oro del Banco de España,
porque además, según se decretaba en la Ley de Ordenación Bancaria del 21, cualquier intervención exterior en el mercado monetario debía hacerse al 50% por el Banco de España y el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el Banco de España comenzó a oponerse a esta operación, como haría de aquí también los problemas políticos que vinieron, como haría en los meses y años siguientes, porque la política del Banco de España es que las reservas no estaban para sostener la moneda, sino que eran propiedad de sus inversores, entonces era una institución privada, y que no estaban dispuestas a ponerlas al servicio de la estabilización monetaria del Estado. Esto obligó al Ministerio de Hacienda a tratar de buscar, para este fondo de estabilización de 500 millones de pesetas, a tratar de buscar inversores en el extranjero, a tratar de buscar préstamos privados, que es lo que estaban haciendo los países que necesitaban dinero para estabilizar en los años 20 en Europa. El primer contacto no lo establece con uno de los bancos típicos de estos préstamos para estabilizar, lo hace con el Midland Bank, y lo hacen porque aquí son muy importantes las redes, que es una de las cosas que estamos estudiando en el proyecto, y es que Luis Solariaga era muy amigo de Andrés Moreno, al que había conocido en Londres, y Andrés Moreno, que acabaría luego haciéndose famoso como director del Banco Hispanoamericano, estaba entonces trabajando para el Midland Bank, que era uno de los bancos principales de la City londinenses, encargado sobre todo de financiar operaciones comerciales. Y consigue, el 11 de julio de 1928, un préstamo, gracias a estos contactos con Andrés Moreno, de 6 millones de libras para la estabilización de la peseta. Además, no solo se estableció contacto con el Midland, sino que ya se estableció contacto, y esta fue la primera vez que se establece contacto con un banco estadounidense para estos fines, con JP Morgan. No por nada, sino porque JP Morgan sí que era uno de los prestamistas típicos para la conversión o la estabilización de las divisas, y era normal que se recurriera a él, y el 5 de agosto de 1928, un mes después, se firmó también un préstamo de 5 millones de libras con JP Morgan, precisamente para crear ese fondo de 11 millones de libras con el que intervenir en el cambio de la peseta. El Comité Interventor del Cambio estuvo interviniendo el cambio en dos periodos, entre julio de 1928 y febrero de 1929, y entre junio y octubre de 1929. Sin embargo, como veremos luego, los resultados no fueron los esperados, y además comenzó a surgir, como había ocurrido en otros países, la oposición interna si no al proyecto de estabilización en sí, a cómo se estaba gestionando el proyecto de estabilización. Quizá las críticas más feroces provinieron de Cambó, que curiosamente había sido el autor de la Ley de Ordenación Bancaria de diciembre de 1921 y el que había establecido cómo tenían que hacerse estas intervenciones monetarias en el extranjero. Pues bien, entre noviembre y diciembre de 1928 publicó en distintos medios de prensa artículos atacando la manera en que se estaba llevando a cabo la estabilización de la peseta, y algunos de los que habían trabajado para ella, como el propio Francisco Bernis, llegaron a ir al Banco de Inglaterra a decirles que no les gustaba lo que estaba haciendo Lariaga y que lo que estaba haciendo Lariaga estaba llamado al fracaso. Por cierto, en este caso con bastante razón. De hecho, en el propio Banco de Inglaterra comenzaron a tener dudas de que el plan de estabilización española fuera sincero y no fuera simplemente un intento de prestigio político por tratar de mantener el valor de la peseta en un momento en que estaba cayendo, y eso estaba afectando también al prestigio internacional de la dictadura al que tanto peso se le estaba dando. Decía un memorando interno del Banco de Inglaterra, dice: mi propia impresión es que de hecho España no hará nada, es decir, no estabilizará, debido a una concepción errónea del prestigio político, ¿no? Por lo tanto, pues en el Banco de Inglaterra tampoco confiaban mucho. Pero sí que sirvió este primer intento de estabilización también para realizar contactos importantes con los que luego serían algunos de los socios en esta empresa o en este intento de estabilizar. Curiosamente, el préstamo con Morgan no se hizo directamente negociando con Nueva York, sino negociando con Morgan & Compagnie, Morgan CIE, ¿no?, que es la sucursal que tenía Morgan en París, cuyo director, que era Nelson Dean Jay, que aquí está de más mayor, que fue también uno de los que se dedicaron, uno de los especialistas de hacer préstamos a gobiernos durante los años 20, incluso durante los años 30, pues bien, Nelson Dean Jay se convirtió en un contacto vital para conectar a la diplomacia española, la diplomacia económica española, con el Banco de Francia y algunos de sus agentes más importantes. Curiosamente, los dos principales contactos que se consiguieron fueron el de Pierre Quesnay, que está aquí abajo en la fotografía, que entonces, todavía en 1928, era director del Servicio de Estudios del Banco de Francia, pero que muy pronto, en 1930, pasaría a ser director general del Banco de Pagos Internacionales, con lo cual adquiriría un prestigio bastante grande, una posición bastante prominente.
Y luego también se tomó contacto o tomaron contacto con Michel Mitsakis, que trabajaba para el Servicio de Estudios del Banco de Francia y que era uno de los principales expertos también en préstamos de estabilización. De hecho, escribió una de las obras pioneras sobre los préstamos de estabilización, aunque no es esta, en los años 20 y 30, que todavía hoy sigue siendo una obra de referencia, ¿no? Además, pese a todo, las críticas de que España no iba en serio, pues no sé si eran algo injustas, porque la preocupación por entrar en el patrón oro siguió vigente. De hecho, en enero de 1929, se encargó al famoso economista Flores de Lemus que hiciese un dictamen sobre la posibilidad de entrada de España en el patrón oro, que estaría listo o estuvo listo unos meses después. Fue un dictamen bastante poco comprometido, digamos. Vino a decir que sí se podía, pero que era muy difícil, es decir, no tenía o no llegó a dar unas conclusiones claras, pero sí se demostró que el problema estaba en la cabeza de los dirigentes de ese momento. Lo que pasa que también demostró que el problema era bastante más difícil de resolver, ¿no? De hecho, a la altura de mediados finales de 1929, el proyecto de estabilización parecía estar haciendo aguas, y un funcionario del Midland Bank escribió a un funcionario de la sucursal del Banco de España en Londres para comer con él y decirle que habría deseado que su banco nunca se hubiera metido en el tema de la estabilización española, porque estaba siendo un verdadero fracaso en el momento. De hecho, el proyecto sería un fracaso, los intentos de estabilizar la moneda no se conseguirían, la peseta seguiría perdiendo valor, quizá mucho menos de lo que hubiera perdido si no se hubiera intervenido en el mercado del cambio, pero no se consiguió la estabilización deseada, y de hecho el Comité Interventor del Cambio, cuando dejó de funcionar, tenía un agujero de 18 millones de libras que el Estado tenía que cubrir de alguna manera. No los podía cubrir vendiendo oro del Banco de España, porque el Banco de España no estaba dispuesto a utilizar su oro para cubrir ese agujero, y una de las últimas cosas que hizo Calvo Sotelo como ministro de Hacienda fue emitir un empréstito en pesetas oro de 300 millones de pesetas oro, que tuvo que vender en su gran mayoría a los propios bancos españoles. Unos bancos españoles que no tenían el oro, no, las divisas oro para comprar esos bonos, y tuvieron que endeudarse con un sistema de préstamos a corto plazo, un sistema de lo que se llamaba en la época de dobles, que creó o generó un endeudamiento de 200 millones de pesetas para los bancos privados españoles que suscribieron este empréstito. Es decir, el Estado pagó su deuda porque para enero de 1930 se había reunido el dinero necesario para trasladar oro a Londres y pagar a los acreedores del Comité Interventor del Cambio en Londres, pero generó otro problema que se arrastraría en los meses siguientes, en los subsiguientes intentos de estabilización, que es que generó una deuda de 200 millones de pesetas contra la situación española, una deuda de la que eran los tenedores los bancos privados españoles, que se habían endeudado en teoría para hacerle un favor al Estado. Al final, en medio de esta campaña de bajada de la peseta y de este agujero, José Calvo Sotelo acabaría dimitiendo el 22 de enero de 1930, y unos días después lo haría Primo de Rivera. Es así como entramos en una nueva fase, que sería la fase más intensa del problema de la peseta, que son los meses finales de la monarquía de Alfonso XIII, los meses que van entre enero de 1930 y abril de 1931. Con la caída de la monarquía y en el gobierno del general Berenguer, se nombró ministro de Hacienda a un antiguo ya ministro de Hacienda. De hecho, se trató de nombrar para estos ministerios a gente con experiencia, que fue Manuel Argüelles, y Manuel Argüelles aplicó una política contraria a la que se había seguido, una política clásica, y pensó que lo único que había que hacer para tratar de estabilizar la peseta era lograr el equilibrio presupuestario, que fue una de las políticas que siguió trató de seguir el gobierno de Berenguer en esos meses, y lo que hizo fue anular todo tipo de intervenciones y todo tipo de controles, tanto financieros como comerciales, a comienzos de febrero de 1930. Aún así, el problema del patrón oro seguía siendo un problema que preocupaba también al nuevo gobierno. De hecho, el nuevo gobierno heredó un encargo que había hecho la dictadura en sus últimos meses, a finales de 1929, a un financiero, también a un experto en finanzas, conectado con el Banco de Francia, fruto también de esas conexiones que se habían hecho con el Banco de Francia, y que ya había realizado informes de estabilización para otros países, que fue Charles Rist. Este francés estuvo varios meses haciendo el informe, y en junio de 1930 presentó otro gran informe sobre la posible estabilización de la moneda española,
que fue de hecho el que marcó los pasos que debería seguir la futura estabilización. Estableció que en España se tendrían que pasar por las 3 fases por las que habían pasado el resto de países. A la altura de 1929, por cierto, los únicos 2 países que todavía no habían acabado su estabilización y lo harían enseguida en Europa, aparte de España, eran países relativamente relevantes, eran Portugal y Yugoslavia, con lo cual es que España se estaba quedando sola fuera del patrón oro. Bueno, estableció que tenía que hacerse en 3 fases, la fase de preestabilización con una intervención en el mercado monetario, la fase de estabilización de facto y la fase de estabilización de jure. El problema es que de momento solo se podía hacer la fase de preestabilización y la de estabilización de facto, porque la de estabilización de jure, según el marco político que se había establecido a sí mismo el gobierno Berenguer, solo lo podían hacer unas cortes que nunca, como sabemos, nunca llegarían a convocarse y por lo tanto nunca se podría tratar claramente este sistema del patrón oro y esta incertidumbre va a afectar a los problemas. Cuando se presenta el informe de Charles Rist, la peseta ha seguido teniendo cada vez mayores problemas. Vemos que durante toda la primavera de 1930 estuvo bajando, ¿no?, subiendo la tasa con respecto al dólar. Estos cuadros sí que los he hecho yo, la tasa con respecto al dólar, significativamente. Y para comienzos del verano de 1930, el problema de la peseta, que ya venía siendo un problema acuciante, volvió a hacerse un problema cada vez más grave, poniendo en jaque la propia posición de Berenguer como ministro de Hacienda. De hecho, después del informe de Charles Rist, Argüelles decide tomar cartas en el asunto y en la nota del Consejo de Ministros del 1 de julio de 1930 se establece que la estabilización va a ser política oficial y urgente del Gobierno de España, estabilización previa a la conversión al patrón oro. Precisamente para darle visibilidad a este proyecto, al día siguiente, el 2 de julio, el propio ministro de Hacienda reunió a los representantes, a los directores de los bancos más importantes de España. Entre ellos estaban ya Andrés Moreno, que allá había vuelto para trabajar con el Banco Hispanoamericano, todavía de subdirector, no de director, y estarían también el que sería el último ministro de Hacienda de la monarquía, Juan Ventosa, que entonces trabajaba para algunos bancos privados, que no estuvo físicamente, pero que sí que hizo una nota muy importante apoyando la estabilización de la moneda española y la conversión en el patrón oro, ¿no? De hecho, Manuel Argüelles estuvo también nuevamente intentando conseguir dinero en el extranjero para estabilizar la peseta, pero en este caso no para estabilizar no para intervenir directamente, sino para tapar el agujero de los 200 millones de pesetas en dobles que tenía la banca española, y le pidió 3 millones de libras al Banco de Inglaterra, lo hizo directamente el efímero gobernador del Banco de España, Gamazo, en esos meses, que luego cambiaría cuando cambió el ministro de Hacienda. Y en el Banco de Inglaterra le dijeron que España lo que tenía que hacer era movilizar el oro que tenía y no pedir préstamos extranjeros que no servían para nada, que movilizar el oro demostraría más a los inversores extranjeros de que iban en serio. Y además el Banco de Inglaterra le recomendó por primera vez al Banco de España que si quería estabilizar no negociase directamente con ningún banco central, sino que lo hiciese con el recién establecido Banco de Pagos Internacionales, que se acaba de establecer precisamente para gestionar algunos aspectos financieros del Plan Young y también precisamente para ayudar a la estabilización de las monedas a la estabilidad de las monedas europeas, ¿no? Y así quedó este primer intento. Aún así, los problemas para Manuel Argüelles siguieron creciendo y el 20 de julio de 1930 fue la jornada más funesta de la peseta en el mercado de Londres durante todo 1930, cuando la peseta pasó a cambiarse por 47,80, la libra pasó a cambiarse por 47,80 pesetas, momento en que Manuel Argüelles decidió dimitir. No sin antes haber dado el primer paso hacia atrás, en su caso, para volver a regular el mercado del cambio, porque el 14 de junio de 1930 se había creado el segundo organismo regulador de las operaciones del cambio, el Centro Regulador de Operaciones del Cambio, que tenía de momento solo una función supervisora del cambio, es decir, estaba destinado a estudiar o a más o menos estudiar cómo eran las operaciones de cambio y a supervisarlas, aunque no intervenir en ellas. El paso de la intervención lo daría ya el siguiente ministro de Hacienda, que antes había sido ministro de Economía Nacional, Julio Valls San Martín, que también había sido ministro en los gobiernos anteriores a la dictadura de Primo de Rivera y que va a protagonizar el nuevo intento de estabilización en los meses siguientes. Julio Valls ya sí que va a crear un nuevo mecanismo de intervención en el mercado monetario para tratar nuevamente de proceder a la estabilización del cambio desde Londres,
que va a ser el Centro Oficial de Contratación de Moneda, que nace el 6 de septiembre de 1930 y que ya se va a mantener funcionando durante toda la Segunda República, aunque sus funciones van a ir cambiando. Nuevamente, el gran problema que tenía el Centro Oficial de Contratación de Moneda es que, al igual que ocurría con su predecesor, necesitaba dinero para su fondo de maniobra y el Banco de España seguía sin estar dispuesto a poner el oro necesario y el Ministerio de Hacienda no lo tenía. Nuevamente se establecen contactos con bancos públicos, en este caso con el Banco de Inglaterra, sobre todo en agosto de 1930, y se establecen también contactos nuevamente con JP Morgan, de hecho Nilsson DJ vuelve a Madrid, y con las Art Brothers, con la sucursal francesa de las Art Brothers, para tratar de conseguir un préstamo también de 4, 5, 6 millones de libras para la estabilización española. En este caso, ninguno de los bancos le prestan ese dinero porque dicen que no entienden cómo España pide dinero teniendo las reservas de oro que tiene, que además los préstamos no funcionan porque ya se ha demostrado que no funcionan, y en todo caso le recomiendan que haga la estabilización a través del Banco de Pagos Internacionales y de una conjunción, es decir, poniéndose de acuerdo con los dos principales bancos centrales europeos, que son el inglés y el francés, es decir, que haga una operación de negociación a tres bandas, ¿no? Y por eso es por lo que en octubre de 1930 el nuevo gobernador del Banco de España, Carlos Bas, se va con una delegación española en la que están Flores de Lemus, entre otros, a hablar, por una parte, con Clement Moret, que acaba de ser nombrado poco antes gobernador del Banco de Francia, con Gates McGarra, que era el nuevo presidente del Banco de Pagos Internacionales, y a esas reuniones en octubre acabaría asistiendo también Pierre Quesnay, al que ya conocían, que vino desde Ginebra como director general del Banco de Pagos para establecer las relaciones. Aunque España fue a esas negociaciones diciendo que no, que lo que quería era el concurso del Banco de Francia, que no necesitaba dinero, pero bueno, si le daban dinero o algún préstamo a través del Banco de Francia estaría bien. Y ahí fue Pierre Quesnay el que en nombre del Banco de Pagos Internacionales dijo, no, aquí si queréis dinero hay que hacer previamente un estudio de cómo está la situación española, tenéis que pasar la situación por el Banco de Pagos Internacionales y solo cuando os hayáis sometido a las condiciones del Banco de Pagos Internacionales nos pensaremos hacer un préstamo de estabilización. Así acabaron las cosas en octubre y desde París Carlos Bas se fue a Londres junto con Gates McGarra para hablar con Montague Norman, con el gobernador del Banco de Inglaterra, quien fue todavía más tajante que Pierre Quesnay. Y en este caso Montague Norman dijo que lo que tenía que hacer España era nuevamente movilizar sus reservas de oro, porque eso es lo que verdaderamente demostraría a los inversores internacionales que España iba en serio y que por lo tanto no podía esperar préstamos. De hecho, bueno, en este momento, de hecho, España trata o por primera vez hace caso y empieza a movilizar el oro, y en octubre, noviembre de 1930, Julio Valls da la orden de trasladar 3 millones de libras de oro español a Londres, precisamente como soporte para el futuro plan de estabilización de la peseta, para demostrar que se va en serio. Pero también para demostrar cómo estaban las cosas, Flores de Lemus se puso en contra de esta salida del oro y el vicegobernador del Banco de España, Francisco Belda y López de Nueros, no solo se puso en contra, sino que se negó a cumplir la orden y tuvo que ser cesado del Banco de España para que el oro se trasladase. Y no sabemos si sería por esto, pero lo que decía la prensa de la época, porque murió de un infarto unos pocos meses después, que el traslado de esos 3 millones de libras en oro le costaron la vida a Francisco Belda. No sé si es así, pero sí que nos pone un poco las dificultades que había, ¿no?, para, en ese momento, por cómo estaba el sistema de coordinación española para estos planes de estabilización. España no le quedó otra que someterse a las condiciones del Banco de Pagos Internacionales, y del 13 al 18 de noviembre de 1930, Pierre Quesnay estuvo en Madrid para estudiar la situación financiera española. No sé si le dio tiempo de estudiar mucho, porque según las noticias de prensa, se lo pasó todo de banquete en banquete organizado, uno por el Banco de España, otro por el Consejo Superior Bancario, otro por el Ministerio de Hacienda, otro por no sé qué. O sea, vamos, que otra cosa no hizo, pero comer sí que estuvo comiendo bastante. Le llevaron a Toledo. Por cierto, le tocó una huelga general aquí en medio, con lo cual no sé si también era la mejor de las situaciones en ese momento, pero bueno, emitió un informe también muy rápido a finales de noviembre de 1930, prácticamente apoyando las condiciones de Charles Rist y diciendo que España estaba lista si quería, y pese a su inestabilidad política, para estabilizar, pero que tenía que ir en serio. Y de hecho, el 11 de diciembre de 1930, España consiguió un préstamo de estabilización
contra la garantía del oro que estaba depositado en Londres del Banco de Pagos Internacionales de 2 millones de libras, que fue el primer préstamo de estabilización que hizo el Banco de Pagos Internacionales. O sea, que fue un préstamo relativamente simbólico porque, según Mitsotakis, no se había hecho ninguno, luego haría bastantes más en los meses siguientes. Aún así, el problema no se solventaba porque 2 millones de libras eran bastante poco para el fondo de operación. La peseta seguiría bajando en los últimos meses de 1930, de 1930, de hecho esta fecha está mal, es 19 de enero de 1931, y para tratar de convencer de que la situación en España era urgente y que se necesitaba dinero urgente para cerrar el agujero de los 200 millones de dobles y para tener un fondo de maniobra con el que estabilizar la peseta, Federico Carlos Bas se fue el 19 de enero del 31 a la reunión de gobernadores de bancos centrales que se dio en Ginebra, como dentro de hecho era el comité gestor del Banco de Pagos Internacionales, para decir que España necesitaba urgentemente fondos de algún tipo para estabilizar la peseta. Y al final ahí obtuvo el permiso para buscar esos fondos. Se volvió a mandar a Quesnay a Madrid en marzo, volvió a venir en marzo Nilsson Dingyei a Madrid para estudiar cuál era la situación española y, bueno, vinieron otros y al final ya con Juan Ventosa como ministro de Hacienda, porque con el nuevo gobierno de Aznar, porque había caído el gobierno de Berenguer, finalmente a finales de marzo, el 26 de marzo de 1931, España obtuvo el mayor préstamo de estabilización que obtendría nunca en esa época, prácticamente, que fue un préstamo de 60 millones de dólares, de los cuales más de la mitad estuvieron puestos por JP Morgan, aunque se negoció a través de París por JP Morgan Nueva York, y el resto estuvo puesto por un consorcio bancario liderado por la Banca de París y de los Países Bajos, el actual Paribas. Y en el caso de JP Morgan, aunque el préstamo estuvo centrado por JP Morgan, el que puso más dinero fue, curiosamente, ya veremos por qué, el Chase Manhattan Bank. Sin embargo, este préstamo fue objeto de una enorme oposición en la época porque la creciente oposición republicana se opuso a él y lo utilizó como uno de alguna manera, de sus arietes para atacar a los gobiernos de la monarquía en vísperas, de hecho, de las elecciones del 12 de abril de 1931. Y, de hecho, se montó una polémica brutal en relación con el préstamo que estaba concedido y el préstamo, al final, o el papel del préstamo, se vio de alguna manera afectado por la caída de la monarquía y el arranque, y entramos aquí en la última fase, de la Segunda República Española. Con los hechos del 14 de abril, resultó que los opositores a la política de estabilización se vieron de la noche a la mañana como gestores de esa política de estabilización. De hecho, el primer ministro de Hacienda fue Indalecio Prieto, que nunca quiso ser ministro de Hacienda, pero que le tocó porque era el cargo que le había caído en ese primer gabinete, y de hecho Manuel Azaña decía de él cosas bastante, entre comillas, divertidas, por no decir irónicas, en sus diarios sobre cómo se comportaba como ministro de Hacienda Indalecio Prieto, que fue una cartera para la que nunca se sintió capacitado, ¿no? De hecho, en el pleno problema sobre el reconocimiento internacional de la naciente Segunda República, JP Morgan decide el 17 de abril de 1931, y así le escribe al Banco de España, cancelar el reciente préstamo porque dice que ese préstamo se había hecho al gobierno de la monarquía, que el nuevo gobierno, por lo tanto, ha cambiado y que ese préstamo deja de estar vigente. Y lo que hace Indalecio Prieto en ese momento es sacar pecho, porque de hecho ellos se habían opuesto al préstamo y decir, no, si nos viene bien, cancelamos el préstamo, no lo necesitamos, ya veremos a ver si estabilizamos, porque también se habían puesto en contra de la estabilización y se mostró, de hecho, a favor de la cancelación del préstamo. Pero ya el Sol, el 21 de abril de 1931, le advirtió al gobierno una lección, al nuevo gobierno, o le dio una lección de lo que serían sus próximos meses. Que una cosa era hacer oposición desde la oposición y otra cosa era tener que enfrentarse a los problemas para cuando se gobernaba. Los primeros problemas a los que tuvo que hacer frente Indalecio Prieto fueron dos los que centraron su atención en los primeros días o las primeras semanas. Una de ellas fue la retirada de capitales de los bancos, que se retiraron 1.100 millones de pesetas en las primeras semanas de la República de los depósitos bancarios. De hecho, el Banco de España tuvo que establecer un sistema de rescate de los bancos privados para que se mantuvieran funcionando. De hecho,
les acabó financiando esos 1.100 millones de pesetas que habían perdido. Y luego el segundo gran problema que tuvo que hacer o que tuvo que afrontar es la fuga de capitales, porque se calcula que unos 700 millones de pesetas salieron en ese momento de España ante la inestabilidad política, ¿no? Justo por eso, el 21 de mayo de 1930, Indalecio Prieto reformó el centro oficial, el COCM, para que se encargara precisamente para que estableciese controles más estrictos a la salida de capitales. El nuevo gobernador del Banco de España, Julio Carabias, que también tenía experiencia, estaba más identificado con el régimen republicano, pero tenía también una larga experiencia bancaria, este sí le caía bien hazaña, le dijo o le hizo ver a Indalecio Prieto que también el tema del valor de la moneda, que no había dejado de caer en picado en las primeras semanas de la República, había que prestarle atención y que, quisiera o no, había que seguir el mismo sistema que había seguido la monarquía. De hecho, Carabias tuvo que hacer frente a otro problema, porque también a finales de abril de 1931 el Banco de Pagos Internacionales le dijo a España que si España había dejado o había abandonado el plan de estabilización, ese préstamo de 2, que había subido ya a 3 millones de libras a comienzos del 31, estaban dispuestos a cancelarlo y que tenían que devolvérselo inmediatamente, ¿no? Y España España quería por lo menos tener hasta junio, que vencía el préstamo, para poderle devolver el dinero, porque no tenía dinero en ese momento con el que pagar el préstamo. Entonces no se respondió, se dejó sin responder al Banco de Pagos Internacionales y se comenzó rápidamente a tratar de negociar otro préstamo internacional que en abril rechazaron el préstamo de Morgan y en mayo, eso sí, Indalecio Prieto dice, no quiero saber nada, le dijo a Carabias, si quieres un préstamo no va a entrar el Ministerio de Hacienda, va a ser un préstamo solo del Banco de España, no cuentes con la garantía porque yo no quiero meterme en estos temas políticos al principio, pero en mayo ya vinieron Bernard Carter, también de Morgan París, y Fritz Mannheimer del Mendelssohn Bank de Ámsterdam, a tratar de dar dinero, a negociar un préstamo de 3-5 millones de libras, dependiendo, para la estabilización de la moneda española y el famoso pago de los dobles. Pero también tuvieron mala suerte, porque cuando estaban los banqueros en España tuvieron lugar dos cosas. La quema de iglesias, que les pilló a los banqueros aquí mientras estaban negociando y que fue probablemente lo que hizo que Morgan dijera que no estaba interesado en este préstamo, porque no veía claro que España estuviese comprometida con la estabilización de la moneda y que mientras no estuviese comprometida no le iba a dar dinero. Y luego también tuvo lugar en esos días la caída del Credit Anstal, que generó la mayor crisis financiera o la primera gran crisis financiera europea después de la crisis de 1929, del crack del 29, y eso hizo que Mannheimer, que sí había estado manteniendo la posibilidad del préstamo del Mendelssohn Bank unos días más, le dijera al gobierno español que no estaba dispuesto que no le podía dar dinero en esa situación internacional. Así las cosas, lo que hizo Julio Carabias fue reformar, luego lo trataría de reformar el Banco de España, incrementar el control del gobierno sobre el Banco de España para tratar de forzar al gobierno de España en junio, en este caso de 1931, a que por fin prestara parte del oro al gobierno para estabilizar la peseta, ya que no había dinero del extranjero. En este caso, era el famoso plan Carabias, era intervenir la moneda y utilizando para ello el oro que el banco le prestaría, no le daría, pero le prestaría al gobierno para intervenir. Aún así, el Banco de España volvió a montar un revuelo brutal, le dijo a Julio Carabias que nada de nada, que el oro no lo podía tocar, y esto condenó nuevamente a Julio Carabias ya en junio, en el mes de junio, a volver a tratar de pedir dinero en el extranjero. Y esta es la negociación quizá menos conocida, porque se sabía hasta ahora el resultado, que es que Julio Carabias, junto con Pedro Pam, que era el vicegobernador del Banco de España y al que luego veremos quién era, y otros sectores, se fueron a Francia, en teoría a negociar con el Banco de Francia. Pero es que mientras estaban negociando con el Banco de Francia para tratar de obtener un préstamo del Banco de Francia, estaban pidiéndole dinero a Morgan, otra vez más, a la vez, en París, y estaban pidiendo un préstamo de 5 millones de libras nuevamente al Banco de Inglaterra a través de la sucursal del Banco de Inglaterra en Londres. Y a nadie le estaban diciendo que estaban negociando con los demás, ¿no?, en este momento. Curiosamente, en el Banco de Inglaterra se enteraron y no se lo dijeron al Banco de Francia. Es decir, tienen los informes de, no, hay rumores, están negociando como a múltiples bandas, pero al final solo les quedó la banda, la opción del Banco de Francia, porque tanto Morgan les volvió a decir que no, como el Banco de Inglaterra también, y al final se obtuvo, a finales de junio de 1931, un famoso préstamo también de 9 millones de libras del Banco de Francia, eso sí, contra el traslado no de 9 millones de libras,
sino contra los 3 millones de libras en oro que estaban en Londres y otros 6 millones de libras que se trasladarían a la sucursal del Banco de Francia en Mont-de-Marsan. Luego veremos algo que lo diré simplemente de pasada que pasa con ese oro, porque eso queda fuera de este tema, pero se consiguió por fin un préstamo de estabilización y a partir de junio, aquí tenéis las negociaciones, se pudo ya tratar de estabilizar la peseta y por fin liquidar o comenzar a liquidar los 200 millones de pesetas en dobles. Durante los últimos meses de 1930 no se logró estabilizar del todo la peseta, pero sí se logró evitar su caída. Lo que pasa que al final estos proyectos de estabilización, el fracaso de estos proyectos le acabó viniendo bien a la Segunda República porque entre medias, el 21 de septiembre de 1931, el Banco de Inglaterra se salió del patrón oro con motivo de la crisis financiera desatada, ya ahí varios meses después, por el Credit Agricole. En ese momento, lo que dijo Julio Carabias es menos mal que no hemos estabilizado, porque en ese momento le venía bien y aquí la historia acaba con la carta que le escribe el vicegobernador Harvey del Banco de Inglaterra, Julio Carabias, pidiéndole disculpas porque sus depósitos en libras en el Banco de Inglaterra habían perdido valor, pero tratando de explicarle que no había quedado otro remedio que acabar con el patrón oro. En septiembre del 31 acabaron los problemas este primer intento de estabilización. No acabaría el problema de la peseta, pero ya estaría el siguiente capítulo, que será el siguiente capítulo de nuestro libro cuando salga, que es el de qué pasa con la peseta hasta 1935, pero sí acaban estos planes de estabilización. Voy a retomar algunas de las cosas que he dicho, pero ahora de manera más estructural, digamos, para sacar algunas conclusiones. Lo que podríamos decir es que lo que empieza en 1928, 1930, sobre todo, es un largo proceso, una larga historia en pos de la estabilización monetaria en España. Lo que ocurre en 1930 es el primer capítulo de lo que acabaría cuajando en 1939, porque muchos de los elementos, factores, 59, perdón, con el plan de estabilización, elementos, factores, personajes, etcétera, el contexto sería o continuaría siendo el mismo, como vamos a ver, en 1959. De hecho, la estabilización de la moneda española siguió una cronología un poco más tardía, pero una cronología relativamente europea, ¿no? De alguna manera. Es decir, España intentó entrar en el patrón oro y dejó o abandonó ese primer intento, como los demás, en septiembre de 1931, y luego acabó incorporándose tardíamente al sistema de Bretton Woods con el plan de estabilización española, el plan de estabilización monetaria, perdón, de 1959. Pero es que los procesos y las instituciones que presidieron este sistema desde el principio, desde los años finales de los 20 hasta el año 59, tienen una continuidad que es bastante chocante y bastante llamativa, ¿no? El mismo problema que tuvo Indalecio Prieto y que le llevó a reforzar el Centro Oficial de Contratación de Moneda, que fue la fuga de capitales, es el mismo, aquí el reforzamiento del Centro Oficial de Contratación de Moneda, es el mismo problema que acabaría teniendo el Instituto Español de Moneda Extranjera, que es el sucesor del Centro Oficial de Contratación de Moneda en los años 50. De hecho, el famoso caso Rivara, que está estudiando todos los miembros de nuestro proyecto, Enrique Fáez, es un caso de fuga de capitales en un sistema de moneda controlada y, de hecho, muchos de los capitales que salieron en el caso Rivara en los años 50 eran capitales, bueno, algunos, que habían salido en España precisamente entre el 30 y el 31, en ese momento de inestabilidad política y de intentos fallidos de estabilización, ¿no? De hecho, muchos de los problemas también, de los problemas que acosaron a España en los años 30, siguieron acosando a España en los años posteriores. Uno de ellos es aquí me lo paso, el problema también de establecer cuál era el verdadero estado de la balanza de pagos española y tratar de mantenerla equilibrada. Ese sería uno de los intentos que traté de hacer Flores de Lemus en los años 30, contabilizar cómo estaba la balanza de pagos española, porque verdaderamente no se sabía. El propio Charles Rist ya apuntó a que la balanza de pagos y su estabilidad sería un tema principal. Y luego también el recurso que comienza a finales de los años 20 de pedir dinero para estabilizar la moneda española sería un recurso que continuaría durante todo el periodo hasta 1959. Un recurso que primero sería en el caso con bancos privados. Ya hemos visto el Midland Bank, JP Morgan, pero es que ya también se empezaría con otros bancos americanos que acabarían convirtiéndose desde los años 30 en socios cada vez más privilegiados del gobierno español para este tipo de préstamos financieros.
Ya vimos que el Chase Manhattan había sido el principal prestamista del préstamo Morgan del año 30, estaría prestando a bancos españoles a partir de 1939 y sería, junto con el National, el que haría el primer gran préstamo internacional al gobierno franquista privado en 1949. Es decir, los mismos contactos que se establecieron anteriormente continuaron luego durante toda la política monetaria con el franquismo. También continuaría el recurso a entidades públicas, como el Banco de Francia, que hemos visto, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco de Inglaterra, la llegada, ya hemos visto con Pierre Quesnay, de expertos internacionales, el préstamo, pero, bueno, esto es otra vez la misma historia, pero en realidad, y luego con el préstamo del Banco de Francia, que no deja de ser un préstamo de una entidad pública, cuyo oro sería el único oro que se acabaría rescatando el franquismo después de un largo pleito comenzado en 1938, acabaría rescatando el franquismo de las arcas del Banco de España anteriores a la guerra civil, ¿no? Pero, bueno, el intento también de lidiar con organismos públicos continuaría después y, de hecho, también el problema monetario estaría muy relacionado con el problema del déficit de la balanza comercial y esto llevaría a establecer acuerdos de pago con otros países que comenzarían en los años 30, en el 35-36, pero también continuarían después de la guerra civil durante los años 40 y los años 50 y precisamente esta mezcla de finanzas y comercio llevaría también a establecer contactos desde los años 30 con algunas instituciones públicas, en este caso del gobierno americano, como el Export-Import Bank. El primer préstamo que recibe España del Export-Import Bank, bueno, para operaciones con España es del año 34, el segundo será ya del año 39 y así seguiría hasta el año 1951, cuando hubo el gran préstamo 50-51, el gran préstamo del Export-Import Bank para el INI, las empresas del INI también dentro de este intento de estabilización de las finanzas españolas. Por cierto, ese préstamo de 1950-51 del Export-Import Bank, uno de sus principales negociadores fue ese Andrés Moreno, que ya estaba interviniendo en estas operaciones desde 1928. Otro problema que destacó desde los inicios de los planes de estabilización y que no se resolvió hasta el plan de estabilización de 1959 fue el papel que en estos asuntos le cabía al Banco de España, que no tenía tradición, por sus propias funciones, de intervención en el mercado del cambio, ¿no? A raíz del, tampoco tenía esas funciones oficiales exclusivas según la Ley de Ordenación Bancaria de diciembre de 1921 y que además se, bueno, intentó, como sabemos, guardar el oro. Hubo muchos intentos de reformar el Banco de España para darle un papel más activo en sus finanzas. El primero fue el de Luis Olariaga, que ya puso de manifiesto en sus trabajos que había que cambiar el papel del Banco de España. Julio Carabias haría una reforma precisamente para intentar domar al banco un poco más, aumentando la presencia de consejeros puestos por el gobierno en el Consejo del Banco de España. En 1946 se trataría de reforzar el sometimiento del banco al Ministerio de Hacienda, pero no sería hasta 1959 cuando tendría lugar la gran reforma del Banco de España, hasta su nacionalización en 1962. Esa gran reforma de 1959, el gran inspirador de esa reforma va a ser Luis Olariaga, curiosamente como presidente del Consejo Superior Bancario, que ya se había encontrado con este problema en 1928 y acabará siendo el que, entre comillas, lo solucione en 1959. Otro gran problema permanente que va a afectar a la estabilización va a ser el de la inestabilidad política. Ya lo hemos visto desde la caída de Primo de Rivera, el problema de la peseta. De hecho, muchos de los auxilios internacionales que iba a recibir España se vieron coartados en el año 30-31 por la inestabilidad política interna. De hecho, Michel Mitsakis también vino a España en diciembre de 1930 y le tocaron los efectos de la sublevación de Jaca y básicamente se fue de aquí diciendo en este país no se puede hacer absolutamente nada con el dinero porque estos están en una situación verdaderamente delicada. Luego ya hemos visto cómo a otros, en otro intento o cuando estaban aquí otros banqueros internacionales tuvo lugar la quema de iglesias. Bueno, aquí es el Banco de Inglaterra diciendo también el problema, pero es que también el préstamo de estabilización del 59 se produjo en un momento de importantes pugnas internas dentro del régimen sobre si había que estabilizar o no y fue un momento que podríamos calificar de cierta también inestabilidad política. Y ya lo último que voy a decir antes de acabar, para no pasarme mucho más del tiempo, es que también hay continuidades en muchos de los protagonistas durante todo el periodo.
Luis Solariaga estuvo presente desde 1928 hasta 1959 en todo este proceso, ¿no? Y durante la Segunda República acabó siendo, durante el bienio radical cedista, un importante miembro del Consejo Superior Bancario y también tuvo importantes papeles. Blas Huete, que le vemos aquí ya de muy mayor, este señor así espectral que parece Gollum, con perdón, esto va a quedar grabado, pero bueno, está en la Cámara del Oro del Banco de España. Blas Huete fue el director del Centro Oficial de uno de los directores del Centro Oficial de Contratación de Moneda durante la Segunda República y luego fue el director del Instituto Español de Moneda Extranjera durante los años 40. Es decir, que hay una continuidad también, no solo institucional, que cambia de nombre, sino también de personas. Pedro Pan, que es el que estuvo negociando todos los intentos de préstamo internacional que hay durante la Segunda República, antes del periodo que hemos visto, de septiembre del 31 y después, fue vicegobernador del Banco de España, fue el que reorganizó el Banco de España en zona nacional a partir de 1936. Es decir, también aquí tenemos otro elemento de continuidad y algunos banqueros también del ámbito internacional fueron interlocutores de España antes o durante la Segunda República, como el caso de Bernard Carter, que viene por primera vez a España en el año 31, ¿no? Pero acabaría siendo también interlocutor de España en 1939, 1940, etcétera, cuando Franco estaba buscando préstamos en el extranjero y le volvió a pedir dinero a Morgan en 1940. En definitiva, ¿no? Lo que viene a decir es que, más allá de las cesuras que hay en muchos aspectos de la historia de España, evidentemente, entre los años 30 y los años 40, en algunos aspectos, como es el del problema monetario, que tienen un importante peso también de la vertiente o de la variante internacional, hay también más continuidades a veces de las que nos pueden parecer y son esas continuidades también las que vamos a querer estudiar. Pero bueno, yo en mi caso ya acabo. De hecho, dejo de compartir ya, paso a la cámara. Directamente por si alguien quiere hacer, ¿no?, alguna pregunta, intervención, etc. Muy bien, José Antonio. Yo creo que nos has dado bastante no sé si tienes el micrófono. Igual se te oye desde aquí. Sí, vale, se me oye. Yo creo que se me oye. Y bueno, sin más, yo voy a dar paso a las preguntas de los que están presentes en la sala o los que están conectados online. Os voy a pedir, eso sí, que como esto se está grabando y como no estamos todos en el mismo lugar, os presentéis antes de realizar vuestra pregunta o intervención. Y bueno, soy Fernando García Santos. Yo quería dar resuelto un poco al final, que no es la Magdalena, porque me parece que es una exposición magnífica, muy estructurada, verdaderamente clara. Pero me quedaba una duda cuando quería hablar. Al final lo has dicho, pero me quedo un poco satisfecho. El papel del Banco de España, que es axial en otros países, los bancos nacionales, ¿por qué pasa tanto tiempo desde el final de la Primera Guerra Mundial y no apoya, digamos así, porque cuando has dicho en algún momento toca una banca privada? No se podía desde el Estado cualquier elemento de transformación normativa, por ejemplo, ¿por qué no se hace desde 1919 hasta la República? Teniendo claro que muchos, has comentado, le reclaman el apoyo a los préstamos en oro. Y que tiene oro es el Banco de España. ¿Por qué no se soluciona ese problema, entre comillas? Pues, a ver, yo no tengo una respuesta clara, tengo la respuesta que se da en la misma época por parte de muchos de los, la época o inmediatamente después, por parte de muchos de los gestores, incluso de algunos de los gobernadores del Banco de España, que como están impuestos por el gobierno, se acaban enfrentando a su propio Consejo de Administración a este respecto. Y es que, claro, hay que tener en cuenta que el Banco de España no tiene la tradición de otros bancos centrales que venían de la época dorada, sí, primera del patrón oro, es decir, en la que el Banco Central tenía el control exclusivo, vamos a decir, de la política monetaria, que no dependía tanto del gobierno, pero sí de los bancos centrales, y además, dentro de esa política monetaria, un factor clave era el mantenimiento, porque así lo exigía el patrón oro, del valor de la moneda extranjera. El Banco de España nunca tuvo esa función antes de 1914. El Banco de España era un banco de bancos que sí era el que era el encargado de regular la emisión de moneda en España y de garantizarla, pero no tenía un papel claro y de hecho no se preocupaba, y eso es una de las críticas que por lo menos le hacen en la época, no se preocupa de cómo está el cambio exterior de la moneda. De hecho dice que no hay que preocuparse, que porque fluctúe el cambio, que en el fondo, mientras haya estabilidad de precios, que sí que era lo que le preocupaba al Banco de España internamente, lo que pasa externamente no es su problema.
De hecho, otro de los grandes problemas que tiene el Banco de España en esta época es que cuando con motivo de estos planes de estabilización los gobiernos quieren variar la política de tipos de interés, básicamente subiendo los tipos de interés para atraer capitales extranjeros y con eso facilitar la estabilización, el Banco de España se opone sistemáticamente porque dicen que ellos lo que quieren es mantener los precios internamente, mantener el crédito fácil internamente y que para eso siguen necesitando que estén los intereses bajos y se niegan. O sea, no existe esa tradición. Y entonces, cuando el banco acumula esas reservas de oro, esto es el argumento del banco, durante la Primera Guerra Mundial, el banco dice que las acumula no para sostener la moneda, porque de hecho hay muchas teorías en la época, en los años, vamos, después de la Primera Guerra Mundial, de que la enorme inflación que hay en España durante la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas, es resultado de que ha crecido la circulación monetaria porque ha crecido el oro que tiene el Banco de España. Esta es una teoría que existe. El Banco de España dice, no, porque este oro no se utiliza para sostener la circulación fiduciaria. Este oro es de nuestros inversores, nosotros se lo hemos comprado a los que comerciaban y lo tenemos en nuestras arcas, pero no está para eso. Es verdad que cuando se hace la ley de ordenación bancaria esto podía haber cambiado, que yo no tengo ahí la respuesta, pero ahí podían haber establecido otro sistema, pero es verdad que Cambó, cuando hace la ley, le da un mínimo papel a un proyecto de estabilización bancaria al banco, pero junto al Ministerio de Hacienda de una manera un tanto peculiar. Y eso va a hacer que no se cambie, que exista la oportunidad y cuando se vea el problema, la resistencia del Banco de España acabe siendo muy grande y no se le pueda convertir de alguna manera. Pero es verdad que al contrario de otros bancos, el Banco de España carecía de esa tradición que tenían el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia y otros muchos bancos. Entonces, eso hace que no sea tan fácil proceder a su... Entiendo, vamos, que es esto que hace que no sea tan fácil proceder a su reforma y eso se tarde tanto en proceder a esa reforma, aunque se intente varias veces, ¿no? Y de hecho hay muchos enfados, vamos, las acusaciones de los gobiernos, primero de la dictadura, o sea, Luis Solariega ponía a caldo al Banco de España y al Consejo. La Segunda República todavía más, porque dice que además están en contra políticamente de ellos. Y luego si ves lo que hizo el Consejo del Banco de España cuando estalla la Guerra Civil, también te das cuenta de que probablemente tenían razón, porque la mayor parte del Consejo de Administración se pasa al bando nacional y de hecho por eso el bando nacional acaba diciendo que el Banco de España suyo es el legítimo y no el otro, porque la mayor parte de sus consejeros y accionistas están en su zona y no en la otra zona. Pero bueno, yo creo que esta es fundamentalmente la respuesta que te puedo dar, que venía de otra inercia, que se mantiene esa inercia, hay muchas resistencias y también por la inestabilidad política, porque es que el Banco de España también tiene sus apoyos políticos dentro de España, no se logra una reforma clara en ningún momento. Hasta después. También creo que hay una pregunta sí, aquí. hay una pregunta, no sé si va a poder formularla él, si no la leo yo. Bueno, si quieres responder, la fórmula Alejandro Martínez del Amo. En los esfuerzos diplomáticos de España para estabilizar su economía en el periodo de transición entre la monarquía y la república, ¿se plantearon medidas de política cambiaria específicas que pudieran servir como alternativa parcial al patrón oro? Por ejemplo, ¿se contempló la posibilidad de una devaluación controlada o de establecer acuerdos bilaterales de tipo de cambio con países aliados? Vale, pues esto es una respuesta que casi entra para el periodo posterior, pero algo puedo decir. O sea, bueno, cuando se decide, o sea, hasta el año 31 nadie se plantea otra cosa cuando se habla de estabilización que no sea la entrada al patrón oro. El gran debate que hay, que no lo he mencionado al principio al hablar de los debates que suscita el patrón oro de entreguerras, ese debate también existe en España, que cuál es el tipo de cambio al que hay que estabilizar la moneda española, ¿no? Porque había muchos, entre ellos, por ejemplo, Flores de Lemus, que decían que había que estabilizar al tipo de cambio oficial establecido con el oro en 1869, que es el tipo de cambio oficial con el oro tradicional de la peseta, mientras que los asesores extranjeros le están diciendo no, lo que tienes que hacer es permitir, o sea, proceder a una devaluación real, oficial de ese tipo de cambio y establecer un tipo de cambio real como habían tratado de hacer Francia, etcétera. De ahí esa fase de preestabilización, que estaba para sostener el valor de la peseta, pero para ayudar a la peseta a encontrar cuál era su tipo de cambio real en unas condiciones lo menos artificiales posibles, ¿no? Y no se plantea en ese momento otra cosa. Y no se vuelve a hablar, que yo sepa, de devaluación en España, pero puede ser, pero no se vuelve a hablar de devaluación hasta el año 35-36, por otra razón. Y es que a partir del año 35 España vuelve a tener problemas graves de balanza de pagos
y tiene muchos problemas para pagar sus importaciones del extranjero, sobre todo las importaciones provenientes de aquellos países con los que tiene balanza comercial deficitaria, como es Estados Unidos. Esto hace que haya retrasos, o sea, llegó a haber por ejemplo, cuando estalla la Guerra Civil en julio de 1936, llevan 6 meses sin pagarse las importaciones desde Estados Unidos. No se ha pagado un duro desde enero de 1936 de ningún producto importado desde Estados Unidos porque están retenidos. Todos los pagos se hacen a través del Centro Oficial de Contratación de Moneda y no hay dólares con los que pagar. Sí que es verdad que en ese contexto de cambios se habla de devaluación para tratar de paliar la situación. Cuando más se está hablando de devaluación, curiosamente, es con el gobierno de Azaña. Nada más ganó las elecciones del Frente Popular, pero el gobierno de Azaña no quiere tomar ninguna decisión en ese momento. Lo que sí que están ocurriendo en esos meses es que se están firmando acuerdos de cambio con algunos países, que sí que de alguna manera implican que hay una paridad fija entre la peseta y esa divisa. Se firman 2 acuerdos de cambio en diciembre de 1935 con Inglaterra y en enero de 1936 con Francia, que son acuerdos de cambio que contemplan 2 cosas. La primera es que todas las libras y todos los francos que obtenga España los tiene que dedicar preferencialmente al intercambio con esos 2 países y además a saldar todas las deudas comerciales, todos los atrasos que tiene con esos países, ¿no? Y esos cambios esos acuerdos sí que se hacen en el 35-36 y sí que de alguna manera conllevan de facto, si no de jure, un tipo de cambio estable precisamente para no hacer que fluctúen las divisas. Y luego volverá a haber ese tipo de acuerdos de cambio ya después de la Guerra Civil, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, en relación con todo el programa de compras a los aliados, etcétera, posteriormente, ya en el año... Bueno, el primer acuerdo que se hace con Inglaterra es en 1940, antes de la entrada de Estados Unidos, y ya a partir de la entrada de Estados Unidos en diciembre del 41, sobre todo a partir del año 42, se empiezan a hacer esos acuerdos no solo con Gran Bretaña, sino fundamentalmente con Estados Unidos. Es decir, sí que hay acuerdos de este tipo parciales. No sé si con esto respondo a la pregunta, pero es lo que te puedo decir un poco de este asunto. Bueno, Alejandro, si quieres añadir algo más, mientras tanto... Bueno, muchas gracias por la claridad de siempre en la exposición y por intentar sacar algunas consecuencias de todo este galimatías de negociaciones. Para los que somos profanos a todo esto, hay una cierta impresión de que recurrentemente se trata de parchear un sistema que no funciona, más que acometer, digamos que el intento de solucionar por qué no funciona. No sé si es así o no es así. Y llama la atención también que el hecho de las continuidades de personas formadas y con buenos contactos, sin embargo, no se plasma en que ese conocimiento que van adquiriendo y esas redes que tienen logren desatascar el problema hasta fecha muy tardía. Lo que lleva a plantearse, pues, ¿qué hay detrás de esos problemas estructurales, que son problemas estructurales para la estabilización de la moneda? Es verdad que es un mundo confuso, que hay problemas de comercio, que son coyunturas de crisis económica, después de guerras, de reconstrucción económica en Europa, etcétera, etcétera, con fluctuaciones de monedas. O sea, no es un problema estrictamente español, es un problema más global. Pero en el caso español, claro, se junta con una balanza, salvo algún periodo determinado deficitario, permanentemente deficitario, una política fiscal, que yo creo que también habría de concederle quizás algo de atención, claro, porque el Estado no consigue tener suficientes recursos propios para pagar el déficit comercial. ¿Por qué? El intento de, claro, de que no, la inflación ya sabemos que es un tema recurrente en estas cuestiones, pero bueno, no sé hasta qué punto la inflación es lo que más pesa en esto. El tema de la propia política de los bancos españoles están más a otra cosa que a reflotar el endeudamiento exterior del Estado. El tema del control de cambios y las devaluaciones. Hay tantos elementos en todo esto que dices, bueno, y luego otro tema que tú has mencionado, que eso aparece recurrentemente también a partir de que se establecen una serie de organismos internacionales económicos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que son los que van a gestionar préstamos, planes de estabilización y tal y cual, pues la falta de datos fiables de la economía eso es fundamental en todo el periodo. De la economía española, ¿no? Y que se prolonga hasta los años 70. Vamos, imagino que ya a partir de ahí la cosa se domestica. Claro,
todo eso hace que sea un territorio, esto sí que es territorio comanche. O sea, es complicadísimo tener ningún tipo de certezas sobre eso, ¿no? O sea, y entonces se parchea. Se parchea porque da la impresión de que no se ve la luz para salir del túnel. Eso visto desde alguien que no se ha metido a investigar estas cosas. ¿Es así? Sí, es un poco. A ver. O sea, yo creo que hay. Bueno, a ver, España tiene, en este caso, los mismos problemas que tiene otros países con las peculiaridades españolas, evidentemente, ¿no? Que son propias. O sea, no, digamos que. A ver, en primer lugar, yo creo que los planes del 28 al 30, sobre todo el plan del 30, sí que es un plan en el que, en un momento en el que España cuenta con los recursos, si los hubiera manejado bien, para estabilizar a la moneda. Luego, igual no nos hubiera venido bien porque venía la crisis del 29 y a saber qué hubiera pasado. Pero se contaba con los recursos. Sí que es que sí se acaba parcheando, pero se acaba parcheando por otros factores que no tienen que ver con los recursos que se tienen. En primer lugar, porque hay una importante oposición a la estabilización de la moneda. Importante oposición política, no solo. O sea, hay muchos sectores políticos que están opuestos, tanto del régimen como de fuera del régimen correspondiente, que están opuestos a la estabilización. Eso por no hablar de la oposición del Banco de España, que ya hemos visto. Es decir, hay determinados problemas estructurales, ¿no? Y hay países hay sectores que se oponen a la estabilización precisamente porque la estabilización lo que te va a impedir es hacer políticas, vamos a llamar, inflacionarias para sacar adelante programas sociales, que sería el problema que tenga la Segunda República con su propia estabilización monetaria. Es decir, va a estar continuamente devolviéndose en qué hacemos. Aumentamos el gasto, pero si aumentamos el gasto no podemos estabilizar la moneda, porque es que entonces, o sea, eso había pasado en Francia, nada más acabar la Primera Guerra Mundial y en todos los países. ¿Qué es lo que falta en 1930 para que no se pueda realizar falta no la voluntad política, falta la estabilidad política necesaria. Porque el problema es que en el año 30-31 no dejamos de estar en una situación de provisionalidad y, de hecho, el gran problema que se crea, en realidad, en la dicta blanda de Berenguer y luego el gobierno de Aznar, es que ellos dicen que vuelven a ser un sistema parlamentario y que van a volver a tener un congreso y que, por lo tanto, antes de tomar una decisión política de calado como es la estabilización monetaria definitiva, pues hay que esperar a que se reúna el congreso, se convoquen elecciones, que todos sabemos el problema político que ellos generan, que al final, bueno, no se acaban convocando esas elecciones al Parlamento nunca hasta la Segunda República ya establecida. Eso hace que solo se pueda parchear, que es lo que hacen efectivamente. Solo se puede parchear por la inestabilidad política, solo se puede parchear por la oposición que tiene el sistema dentro. Ahora, yo creo que sí se tenían los recursos, si se hubieran dicho, porque países con menos recursos que España habían estabilizado en los años 20, con muchos menos recursos. España, de hecho, todo el mundo está al final dispuesto a darle dinero a veces más fácilmente a España que a otros países, pese a toda esta oposición, porque España tiene unas reservas de oro brutales y le mira, un país que tiene este dinero lo tiene mucho más fácil que cualquier otro país. Esto empieza a cambiar con la Segunda República porque la Segunda República ya sí tiene el problema de los programas sociales que quiere sacar adelante. Y todo el mundo sabe, pues eso es una alternativa clásica del periodo entre guerras, que programas sociales significa inflación, significa en cierta medida devaluación monetaria y por lo tanto no puedes establecer un programa de estabilidad. Y no se va eso no se va a solventar. Y luego ya cuando sí que no se puede hacer más que parchear del todo es después de la guerra civil, porque los recursos que tenía España para estabilizar antes de la guerra civil ya no existen, que son las reservas de oro, capitales, etc. Está un país destruido que no tiene recursos y que por lo tanto lo único que puede hacer es parchear hasta que le llega el crédito internacional en otro estilo a finales de los años 50. Es decir, yo creo que después es que no le queda otro remedio más que parchear. Aunque haya personas que sigan teniendo los planes, aunque sigan siendo los mismos, etcétera, no tienen su oportunidad hasta la segunda mitad de los años 50, que es cuando España, de otra manera, vuelve a contar con los recursos para hacer eso, que no los había tenido desde el año 30. Luego, otro problema, efectivamente, el problema de los datos es fundamental, porque lo que se decía en España hasta el año 34-35 es que, hasta el año 34, fundamentalmente, es que la balanza de pagos española podía estar equilibrada, porque no se sabía. Podía estar equilibrada, ¿por qué? Porque la balanza comercial era deficitaria, nadie sabía lo deficitaria que era, porque las estadísticas comerciales se actualizan algo con la Segunda República y mejoran algo, pero nadie sabía exactamente lo deficitaria que era, pero os decía que ese déficit se recuperaba con las importaciones, remesas de inmigrantes y otras cosas de todo dinero que venía o por servicios prestados, etcétera, al exterior. Pero nadie lo calcula. Flores de Lemus es uno de los primeros que lo intenta calcular, pero nadie sabe realmente qué pasa, ¿no?
Parece ser que eso funciona hasta el año 34, porque es verdad que en el año 31 y un poco del 32 hay problemas porque hay fuga de capitales en España, pero como la situación internacional está mal, al final la situación se reverte y hasta que empiezan los controles de capitales en otros países, España está recibiendo dinero del exterior, probablemente sus inmigrantes, no se sabe exactamente cuánto ni cómo, y eso hace que la situación se mantenga estable en el 33 hasta el 34. En el 35 aquello sucumbe, entre otras cosas porque nadie puede mover dinero de casi ningún sitio por los propios controles, ¿no? Con lo cual, y no se mejora, o sea, esa situación no se mejora en ningún momento. De hecho, bueno, aquí no lo hemos citado, pero les informes de la diplomacia norteamericana, de la diplomacia británica, que los tenemos, informes de banqueros de los años 40-50, bueno, el problema que tienen es que en realidad no sabemos cómo está la situación española, no tenemos datos, ¿no? Eso sí, eso es un problema, y no sé hasta qué punto solo es un problema español, pero desde luego es un grave problema español a la hora de llevar a cabo estos programas, ¿no? Pero bueno, no sé, digo, es un poco por completar este marco, ¿no? Lo que sí que intentamos, o sea, es verdad que lo que tratamos de dar luz aquí es con este proyecto, ¿no? Pablo y yo y el resto de gente que está en el proyecto, es dar luz a esta vertiente, ¿no? Bueno, yo creo que al peso que tiene también esta vertiente, sobre todo desde el punto de vista de la diplomacia. Es que creo que es una vertiente que diplomáticamente genera muchísimos contactos, es una vertiente no solo entre gobiernos, sino además entran importantes actores transnacionales que van a tener, de hecho, cada vez más peso, porque van a tener un papel propio, y creo que es una dinámica, esto no lo estamos diciendo nosotros, esto está estudiado a nivel internacional, que empieza a desarrollarse en los años 20, sobre todo 30, y que continúa hasta los años 50-60. O sea, estamos tratando de ver cómo esto se gestiona en España, ¿no? Más allá de que efectivamente es un lío, pero bueno, es un lío que hay que conocer cómo funciona ese lío, ¿no? De alguna manera. Sí, pero un par de cosas más. En todo esto del descontrol de divisas, sobre todo en el Sí. aquí era más descontrol que control pese al régimen dictatorial de muchos sentidos. Hay quien gana con la inestabilidad. Sí, claro. O sea, hay quien gana. Y quien gana con la especulación financiera. Totalmente. Tiene que ver con, y eso, sé que lo estáis estudiando, es fundamental para entender por qué no se acometen cierto tipo de medidas, seguramente. Porque por otro lado está, dices, no hay capital después de después de la guerra civil y tal en España. Bueno, sabéis que la ocultación fiscal en España es brutal. Sí, claro. Es brutal. Sí, sí. Entonces, realmente, claro, se desconoce la reserva de capitales que existe en España. Porque otra de las sorpresas de los años 60 no es solo que afluya el capital extranjero, sino que de repente empieza a haber mucho más capital nacional. Que cuando llega el capital extranjero se siente más seguro y empieza a invertir. Mientras que antes estaba ahí, bueno, pues estaba, pero desde luego no estaba controlado, porque no todo estaba en los bancos nacionales, como sabéis. No. Entonces, claro, la cosa en cualquier caso es compleja. Bueno, algo te diré de esto también. Y la última cosa, ¿dónde estaba el Keynes? O sea, claro, porque, no había. En otros sitios, bueno, evidentemente no hubo Keynes en todos los lados, ¿no? Lamentablemente. Pero sí hubo algunos economistas, pensadores, políticos, que trataron de conciliar todos estos factores de una manera, digamos que socialmente más redistributiva y por lo tanto como una manera de fomentar el crecimiento económico en un momento de crisis. Eso en España, claro, como está mucho más complicado. Pero yo creo que eso es un elemento también a tener en cuenta, o sea, hasta qué punto este tipo de teorías, que sin embargo sí que llegaron a España. Sí, llegaron. Y en los 30. En los 30 tiene lógica, porque Keynes estaba en la posición que estaba y había más gente en el poder que podía estar en sintonía con las ideas keynesianas. Pero claro, en los años 40 las ideas keynesianas en la España franquista parecían a priori más rupturistas. Y sin embargo, parte de la gente que habéis mencionado y tal son representantes de los postulados keynesianos en muchas cosas. O sea, yo, de lo segundo, es el tema del, vamos a decir, el pensamiento económico, tengo menos que decir. Del tema del fraude, yo creo que aquí se estaba cumpliendo una cosa que, vamos, una autora que hemos descubierto Pablo y yo estos años, que es Vanessa Oger, lo ha estudiado para otros países que están quizá en mejor situación que España, ¿no? Y es que en todo sistema de control que exista, sea el que sea, existe el fraude a la vez. Pero es que muchas veces el fraude está no alimentado, pero sí muy tolerado por las autoridades del momento porque se aprovechan de ese fraude de otras maneras. Quiero decir que al final también de alguna manera a veces son agentes de ese propio fraude.
Es verdad, sí, es verdad también que yo creo que hay un tema que está por estudiar, que probablemente nos deberíamos meter algo más en ello, que es qué está pasando ya con ese fraude en los años de la Segunda República, que no se conoce. Hay, de repente, síntomas. Yo me he encontrado noticias, por ejemplo, en el año 35 detuvieron por un problema de fuga de capitales al director de la International Banking Corporation en España, que es el único banco norteamericano. Es una subsidiaria del National City Bank que cerró en España luego en los años 40. Bueno, lo cerró, vendieron los activos a otro. Acaba en comisaría unos días en el año 35 o en el año 36, no recuerdo, precisamente acusado de fuga de capitales. Luego le sueltan de una manera muy rara, hay algo, porque los periódicos no son claros, pero eso lo que te demuestra es que claramente ya hay una red ahí que está funcionando por debajo, porque cuando existen esas sospechas y se llega a detener a alguien que es ciudadano extranjero y tal, no lo haces de una manera de 10, porque claramente por debajo hay algo que luego precisamente igual lo tienes que echar tierra por encima. O sea que eso existe. Y de la Segunda República no conocemos qué está pasando. Sí que conocemos que algunos de los capitales fugados que salen en el caso Rivara salen en los años 30. De hecho, a esos no les pueden poner multa después, porque como no existían los controles franquistas, a esos no les cae la multa. Pero ya existe, o sea, quiere decir que existe problema de fuga de capitales, como existe posteriormente. El problema es que yo no sé qué pasa en los años 30, pero en los años 40 muchas veces el propio gobierno franquista se está aprovechando de esos mecanismos secundarios que existen para sus propios fines. O sea, al final el programa dólar peseta que está estudiando Pablo en los años 50 del siglo XX es un programa que en cierta medida se está valiendo, aunque en este caso lo quiere combatir, pero se está valiendo del mercado negro de la peseta en Tánger. O sea, al final, con lo cual, de alguna manera, el gobierno está no solo tolerando, sino que, y eso es una cosa que está ocurriendo. Entonces, y se ve con el caso Rivara. O sea, el caso Rivara es la punta del iceberg que está estudiando Enrique Faes, también, que está en el proyecto. El caso Rivara es la punta del iceberg de un problema muchísimo mayor de fuga de capitales o de inversión de capitales fuera de los elementos legales del país, que estaba perfectamente tolerado. ¿Por qué estaba perfectamente tolerado? Porque, entre otras cosas, todo parece indicar que las grandes empresas, los grandes inversores y tal se valían de ese sistema y que eran los mismos que estaban, con lo cual, quiero decir, que ¿por qué no se ataja eso antes? Pues no se ataja eso antes simplemente porque los intereses que hay involucrados son demasiado grandes para que aquello caiga de una manera fácil. Hay que esperar a que llegue la crisis para que caiga, ¿no? Creo yo, que sea el sistema. Del tema del know-how ya no lo sé, pero también hay que ver que, o sea, el pensamiento económico, y esto lo dicen, yo lo estudio más en el caso del tema comercial, más que en el caso del tema financiero para los años 30. Pero una de las cosas que están sorprendidísimos los negociadores internacionales que están negociando comercialmente con la España de la Segunda República es de lo estrictamente ortodoxos que son los negociadores españoles, desde el punto de vista, es decir, es que no están abiertos a cero nuevas ideas, es decir, tienen la teoría comercial clásica de siempre y son con la que están funcionando y no les puedes sacar de esa teoría comercial. Pero además hables con quien hables, o sea, te da que hables con los de derecha, los de izquierda, los del centro, que da lo mismo. Son todos unos, y lo dicen así, están cerrados a cualquier nueva idea. Entonces, yo no sé, las ideas estaban llegando porque se estaban publicando, estaban llegando, incluso algunos acabarían siendo recibidos aquí en España en algún momento dado. Pero efectivamente no se le estaba haciendo caso. Pero no te puedo decir el por qué, no lo sé. Pero sí que hay esas acusaciones es que son demasiado. De hecho, comercialmente, o sea, de política comercial exterior, pese a todo lo que se diga, la Segunda República fue muchísimo más ortodoxa que Francia, por ejemplo. Pero muchísimo más. O sea, que es una cosa que llama la atención. Hizo menos cosas, se salió menos del carril que otros países, ¿no? Que otros países supuestamente mejor situados y menos, bueno, pues supuestamente menos polémicos. Bueno, vamos a aprovechar primero a dar la palabra a Enrique Faes, que la había pedido y además ha sido aludido en varias ocasiones, y luego seguimos con... Por alusiones, sí. Enrique, a ver si puedes intervenir. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escucháis bien en sala? Sí, perfectamente. Vale, pues nada, ante todo, muchas gracias, José Antonio. Para mí ha sido una clase. Nada, yo quería hacerte una pregunta desdoblada en dos que tiene que ver con la comparativa de ambas situaciones, ¿no? Sobre lo que ocurre en el periodo que nos has presentado hoy y lo que ocurrirá 30 años después en el 59. La primera parte de la pregunta sería plantearte si tú crees o te consta de alguna manera que a la hora de pergeñar el plan de estabilización o el proceso amplio de estabilización en el 59,
se utilizan en términos de lecciones aprendidas algunos elementos del proceso anterior. Es cierto que ha pasado mucho tiempo, que son 30 años, que incluso se ha abierto camino a una nueva generación. Pero si la continuidad es tan rotunda como has señalado en tus conclusiones, te quiero preguntar esto expresamente, ¿no? Si crees que hay una mirada hacia atrás. Y por el otro lado, perdón, que me están intentando abrir la puerta ahora mismo. Un momento que voy a abrir, disculpa. Vale, vale. Perdón, que es una de mis hijas, yo creo. En directo. Si quieres que plantee alguna otra pregunta a alguno de los presentes, y Vale, luego volvemos con las... Ya vuelvo. Perdón por la situación, sí, que me pilla justo ahora. Nada, y en segundo lugar, la pregunta tiene más que ver con los actores, ¿vale? Los actores. ¿Hasta qué punto tú crees que todos estos resultados de tu investigación pueden llegar a restar, por así decirlo, genialidad o esa pátina de genialidad en la que, bueno, al menos yo todavía tengo la sensación que está envuelto desde ciertas perspectivas historiográficas la confección o el diseño del plan de estabilización del 59, ¿no? Dentro de esa narrativa tan autorreferencial de ciertos protagonistas del plan del 59. Esas dos cosas y de verdad muchas gracias porque... a ver, esto, para algunas cosas igual luego Pablo te quiere contestar algo porque también es el que está más metido casi que yo en los años 50. Yo me he metido más hasta los 40, aunque me han hecho cosas de los 50. Pero bueno, la primera pregunta, la primera parte de tu pregunta. O sea, yo creo que hay algún caso, o sea, esto es una hipótesis lo que tenemos planteado, la de la continuidad. Una hipótesis que está basada en estos indicios que hemos señalado de que hay continuidad de personas, hay continuidad de instituciones, etcétera. Y ese es uno de los indicios. Otro indicio es que lo que nos dice la documentación de la parte que llevamos revisada, que sobre todo es de la parte más primaria cronológicamente, más atrás, están continuamente mirando a los antecedentes. Es decir, no es que se ignoren los antecedentes de cómo ha sido la política hacia otros países anteriormente, con lo cual lo lógico es que cuando lleguemos al plan del 59 y nos metamos ya del todo con la documentación, encontremos esos antecedentes. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se está negociando el préstamo con Francia del 31, se está utilizando a fondo el préstamo que España le hizo a Francia en 1918, en marzo de 1918, que es un préstamo que yo lo había estudiado en su vertiente americana, pero que habíamos estudiado y Fernando también lo conoce por otras razones en época de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Han pasado prácticamente muchos años y lo están estudiando. ¿Por qué? Porque consideran que es un antecedente inmediato y que de ahí se pueden sacar lecciones y condicionantes para la negociación con Francia. Y esto se repite continuamente. Entonces yo creo que ahí sí se puede, es bastante factible que se saquen lecciones. Y luego yo lo tengo constatado, está constatado en el caso de Olariaga, que por eso insisto tanto, en su caso sí. O sea, Olariaga es el protagonista del intento de estabilización del 28, él publica en el 29 un primer libro ya, diciendo que lo que hay que hacer es reformar el Banco de España para que tenga un peso mayor en la política monetaria, vuelve a escribir otro libro en el año 33 con las lecciones que ya ha habido entre medias, que es la política monetaria en España, me parece que se titula, en el que vuelve a decir lo mismo, no para de escribir durante todo este periodo y curiosamente es al que le encargan el primer proyecto o uno de los proyectos de reforma del Banco de España de cara al plan de estabilización del 59. Por lo tanto, alguna continuidad sí hay, porque hay continuidad de personas. En este caso hay una continuidad de personas y una persona que ha dicho lo que quiere hacer y resulta que lo hace en el momento que tiene oportunidad, ¿no? Tenemos que seguir esa pista con el resto, ¿no? Bueno, porque claro, también hay otros que tenemos. El caso de Andrés Moreno también es claro, que está en el ajo desde el principio hasta el final, en este caso como un actor privado, pero que está negociando a veces en nombre también del Estado y por lo tanto pues es natural que siga las mismas premisas, pero ahí nos queda constatar esa hipótesis. Pero si la hipótesis se constatara, yo creo que daría respuesta a tu segunda pregunta. Es que si la hipótesis se constata, el plan de estabilización del 59 sería mucho menos original de lo que parece, porque sería un plan que en realidad lo que hace es seguir la... Pero es que además, si estudias un poco, yo no me he metido de lleno en cómo se hace el plan de estabilización del 59, pero al final el plan de estabilización del 59, curiosamente, está siguiendo muchas de las premisas de los planes de estabilización que hacen Rist y Quesnay en 1930 para España.
No por nada, sino porque son las premisas que están siguiendo los planes de estabilización de otros países europeos. No es que se estén, o sea, no, es que para España no están inventando nada, es que están simplemente aplicando las recetas que están haciendo en otros países. Eso ya le restaría originalidad, pero efectivamente nos falta seguir insistiendo y constatando esa hipótesis, que es una cosa que queremos hacer acabando la historia en el 59, ¿no? Ya estamos empezando, tenemos mucha información de muchos de muchos huecos del momento, tenemos mucha información de lo que pasa en los años 30, tenemos mucha información hasta final de los 40, yo por lo menos también. Pablo va teniendo cada vez más información de los 50, con lo cual esperamos ir llenando esos huecos con lo que nos queda. Bueno, yo no voy a ampliar más de lo que ya ha dicho José Antonio, porque además hay varias preguntas solicitadas y hay que cerrar a las 2. Así que voy a dar paso primero a, Sandra. ¿Tú no habías pedido la palabra? Bueno, pues entonces, Edu. Vale, entonces, mi nombre es Eva Tralza enganchando un poquito con lo que ha dicho Lorenzo antes, acerca de las ideas de Keynes, y lo que dijiste tú antes, que no está abierto España para ninguna idea nueva, de discusión, debates. Entonces, me gustaría saber un poquito, siendo austríaco, cómo la escuela austríaca de Heinz y Mises empezó a introducirse también en el pensamiento español en la época y qué impacto tenía al respecto. Y otra pregunta, muy en general, mostrando mi ignorancia absoluta en niveles de historia monetaria, esos planes de estabilización, una vez recibido el crédito, ¿cómo se implementaron? ¿Cómo funcionaron? Eso, la verdad es que es una curiosidad pura. Vale. Bueno, respecto a lo primero, a ver, no tengo muchos datos, salvo lo que me he encontrado en relación al pensamiento económico. Fundamentalmente informes en el Banco de España, ¿vale? De esto, sobre todo yo he leído, no me he leído los de los años 40, que los tenemos, porque pero los de los años 30, informes sobre del banco, sobre su posición, ya luego del Servicio de Estudios del Banco de España, si esto va a funcionar o no va a funcionar, en algún momento, y sí que hacen alusión a pensamiento económico y a teóricos del pensamiento económico. Y algún teórico de la escuela austríaca sí que menciona, bien de nombre o bien por sus teorías. No me acuerdo ahora de ejemplos concretos, pero sí que hay algo, o sea, de hecho parecen seguirles más que a Keynes, ¿no? En esos años, o sea que parece, también es verdad que porque les están haciendo más caso, aunque solo sea por lo que están diciendo, por la inercia, que a Keynes, ¿no? Entonces, no te puedo decir mucho más, pero sí que, sobre todo en el Banco de España, no me lo he encontrado en otro sitio, pero en el Banco de España, que sí que tratan de sustentar sus posiciones de una manera más académica y, desde luego, desde la creación del Servicio de Estudios del Banco de España en 1930, todavía más, que es una copia del Servicio de Estudios francés y se crea precisamente dentro de este programa de planes de estabilización, porque una de las cosas que le dicen a España es, mira, si quieres estabilizar tienes que estudiar tu situación, y si quieres estudiar tu situación necesitas tener un servicio de estudios. Entonces sí que lo están, y sí que están citando algunos autores de esta escuela y alguna parte del pensamiento. ¿Sobre cómo funcionaba esto? Pues, a ver, esto en realidad esto funcionaba con lo que se llama operaciones de mercado abierto, se llamaban en la época que siguen existiendo, que es un tipo de operaciones clásicas bueno, son clásicas de todo el tiempo, pero son clásicas también de esta época del patrón oro. Básicamente es que con este dinero que se recogía, lo que se hacía era enviar o colocar un agente, que podía ser directamente un agente del gobierno español o un banquero o una serie de banqueros concretos que se elegían, a que en las plazas las principales plazas donde se de alguna manera compraba y vendía la divisa española. En los años 30 era fundamentalmente Londres, aunque no es que era el único sitio donde se vendiera, pero donde se hacían la mayor parte de operaciones con la peseta y por lo tanto era donde más se centralizaban. Y entonces lo que se hacía era simplemente coger a esa persona y ponerla a estudiar cómo está el cambio en España, qué órdenes de venta y de compra de pesetas hay directamente, y utilizar el fondo. Pues si vemos que la peseta está bajando porque todo el mundo quiere vender pesetas, pues lo que hacen, vamos a comprarlas nosotros con parte del fondo. O sea, como tenemos libras, pues vamos a comprarlas para tratar de que el valor no baje demasiado. Al revés, si vemos que está subiendo el valor, eso no pasaba generalmente, que es por lo que los fondos acababan agotándose. Porque lo que decía Olariaga al principio, que ahí se equivocó de plano, diciendo, no, esta operación va a dar beneficio porque nos vamos a meter a especular en moneda y vamos a tener que comprar al principio, pero luego vamos a poder vender y tener un beneficio porque todo el mundo va a confiar en la peseta y esto va a funcionar muy bien, ¿no? Luego, como funcionaba es que si de verdad la peseta subía, pues lo que hacías era vender las pesetas y recuperar, de hecho, parte del dinero. O sea, se hacía así directamente y, de hecho, en los archivos
te puedes encontrar las órdenes, pasa que esas son muy difíciles de seguir, las órdenes de compra y de venta diarias que se hacían, sobre todo las del año 28-29 se siguen muy bien porque se nombró a un agente español, aunque tenía apellido escocés, Jaime McBeef, pero era Jaime, debía ser un tipo de ascendencia mixta, que allí, y luego normalmente se hacían, si no se hacían a través del Midland Bank, o incluso a través del Banco de Inglaterra, las operaciones que tenían que ver con oro directamente se hacían a través del Banco de Inglaterra y de los servicios del Banco de Inglaterra, pero básicamente funcionaba así. ¿Qué ocurría? Pues que si no lograbas parar las órdenes de venta por mucho que comprases, te acababas gastando el dinero y acabas teniendo que cerrar la operación y no arreglabas el problema. Que es por lo que, pero también lo que acusaban en aquella época al gobierno español es que, claro, esto no se soluciona con dinero, esto se soluciona con tu oro, porque tienes muchísimas reservas de oro. Dice, si tú dejas claro que estás dispuesto a utilizar tu oro para sostener la peseta, nadie te va a hacer especulación en contra. O muy poca gente, porque sabe que no tiene nada que hacer. Y en cambio, con lo cual, saca el oro y deja de... Porque además ya existía experiencia con préstamos de estabilización en el 25 y el 26 con otros países que el dinero se gastaba enseguida y no se acababa solucionando el problema. Pero básicamente funcionaba así. O sea, no era un tema pedestre. Era un tema comercial puramente porque lo que hacía el gobierno era intervenir en el mercado abierto de la peseta. Y al final, ¿quién decidió sobre ese valor real de la peseta? ¿Quién está decidiendo sobre eso? ¿La GTS? Seguramente que no, pero... Pues, en teoría, quien estaba decidiendo era el Comité Interventor del Cambio, luego el Centro Oficial de Contratación de Moneda, pero siguiendo un poco las directrices, en este caso, del Ministerio de Hacienda, generalmente, sí. Lo que pasa es que muchas veces la directriz sobre qué tipo de cambio vamos a tratar de sostener no llegó a aplicarse, porque es decir, vamos a tratar de evitar que esto baje mucho, porque al final no vamos a tratar de evitar que baje, vamos a hacer que no baje mucho, ¿no? Y entonces al final no tenían mucha capacidad. Eso era lo que en teoría estaban llamados a hacer. De hecho, era lo que decía, mira, establecer un par ya y tratar de mantenerlo primero, que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero nunca llegaron a esa fase de conseguir mantener un par concreto. No sé si hay alguna otra pregunta de quienes están conectados online o en la sala. Si no, yo creo que ya hemos abusado suficiente de la garganta de José Antonio Montero. Bueno, sin añadir por mi parte, pues que el proyecto, pues una de las cosas que venimos explotando es las continuidades y las redes, siendo conscientes, pues lógicamente, de que cada momento tiene sus circunstancias, ¿no? Hay un factor clave que es la Segunda Guerra Mundial, que nos va a introducir nuevos personajes, o algunos no tan nuevos, nuevas herramientas, pero los paralelismos, tanto propios de la historia monetaria y comercial española, como con lo que están haciendo otros países, son constantes y continuos. Y EMES y COCEMS no solo tenía España, tenían países como la Alemania nazi, la Alemania anterior a los nazis, etc. Luego bueno, hay una gráfica, una de las, lo que pasa es que no se ha visto, pero además se ve muy pequeño, que esto está sacado de Elena Martínez Ruiz, no lo he hecho yo, hay un cuadro de los sistemas de control de moneda que hay en los años 30 en Europa, o sea, en una lista gigantesca. Estaba al orden del día. Estaba a la orden del día. Entonces, sí, esta desmitificación yo creo que bueno, que se viene haciendo hace cierto tiempo, pero como ha indicado Enrique Faes, yo creo que sí sigue existiendo algo de esto y claro, no resiste pues como casi nunca la investigación internacional y amplia de las fuentes que están disponibles hace también muchísimo tiempo. Pero bueno, hay que fajarse y acudir. Hay una cierta, con el 59 yo creo que hay que tener cuidado porque hay una serie de cosas que cambian la perspectiva. O sea, cambia la perspectiva de que el hermetismo que normalmente se ha tenido en España de todas estas cuestiones disminuye porque necesitan financiación. Los americanos ya han llegado aquí desde el año 53, empiezan a tener cada vez más información y más contactos, y cuando España entra en una serie de organismos, pues que está estudiado también, Banco Mundial, Monetario o lo que sea, pues claro, tienen que proporcionar información sobre su economía, que a su vez va a ayudar a las sucesivas misiones que vienen a España y entran en contacto con Salgado y con toda la gente que va a pilotar el tema del plan de estabilización para ayudarles a confeccionar el plan de estabilización. Todavía, lo que tú decías, hay una lectura todavía muy autorreferencial sobre lo que es el plan de estabilización del 59, cuando ya está demostrado que cuando menos hay una colaboración interna-externa a la hora de definir los parámetros de ese plan. Sí. Y eso también
se va a conjugar con algo que está ocurriendo en toda Europa, y es que a partir del Plan Marshall se crean una serie de circuitos, o sea, hay una autoridad monetaria europea que de alguna manera para solventar el dólar gap, el problema que hay de financiación valorista, pues tienen que sacar a la luz las estadísticas sobre sus intercambios comerciales y las divisas que generan. Claro, y eso acaba llegando a España porque quiere estar en esos circuitos. Y eso va a ser lo que va, de alguna manera, a clarificar un poco el panorama con el plan de estabilización de 2009, que yo creo que no existía 20 años, bueno, 30 años antes. No, el contexto es distinto. Sí, también el sistema internacional es distinto, en cierta medida, ¿no? Pues eso sí que es verdad. O sea, lo que sí que, una de las cosas sí que estamos tratando de hacer ver es que hasta más o menos ese momento del 59, que por eso es el momento de cesura de nuestro proyecto también, porque claro, ahí cambian las cosas, ¿no? ¿Ya? Se está funcionando de una manera relativamente parecida y el problema no se está resolviendo. O sea, por poner un ejemplo de un caso, de hecho, que está a caballo entre antes y después de la Guerra Civil y luego se vuelve a repetir. Este famoso préstamo de 9 millones de libras, bueno, luego se aumenta un poco más, del año 31 que hace el Banco francés en contra oro, etcétera, se acaba pagando con oro, con ese oro. Lo que pasa que el problema es que el franco se había devaluado en 1936 y como el préstamo se había firmado en francos, la cantidad de oro a pagar era mucho menor. Entonces, España no recupera, se paga con el oro. Lo mismo pasaría con otros préstamos que se hacen en los años 50, sobre todo a España, por parte de bancos privados que se garantizan en oro y al final se tienen que acabar pagando con la garantía de oro. O sea, quiero decir que aquí el problema sí que sigue siendo más o menos el mismo. De hecho, el préstamo no se liquida en los años 30, el préstamo con Francia, porque no hay dinero con el que liquidar. Y no quieren perder todo el oro que se ha depositado en Mont de Marsan. Luego, eso, les viene la suerte a ver y como los franceses devalúan en el año 36, cuando ya se salen del bloque del oro, que son los últimos, pues pasa esto. Pero sí, efectivamente, yo creo que el plan del 59 cambia un poco la situación, pero vuelve a ser parte también de este entramado que se comienza muy tímidamente a generar previamente de asesoría internacional, porque al final ya vemos que está la asesoría internacional y el concurso con los organismos internacionales, que eran mucho más incipientes en el año 30 que en el año 59, y mucho menos americanos también, porque en el año 59 pues eran americanos fundamentalmente, mucho incipiente, al final muchos contactos con las mismas instituciones internacionales o sus herederos que había antiguamente, es decir, que claro, todo aquello es otro contexto, pero sí que de alguna manera se acaba utilizando ese entramado que se ha ido generando en todos los años anteriores y con el que ya se ha ido estableciendo un cierto contacto, a veces peculiar. Muy bien, pues como no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos los presentes y sobre todo de nuevo a José Antonio Montero por aceptar la invitación del Seminario de Historia Internacional y Global del CSIC. Nada más. Gracias a vosotros.